Hola, estimados. Mi nombre es Eber Santos Leonardo. En esta ocasión, junto con el área de asuntos académicos de GEPUC, vamos a realizar una solución de un ejercicio para el curso de pavimentos, que trata sobre el diseño de juntas, tanto transversales como longitudinales. Entonces, aquí les muestro el enunciado. Vamos a diseñar en total 5 juntas para un pavimento rígido de una losa de un espesor de 27 centímetros y distancias a borde libre de 3 metros y 3.5 metros. Entonces, para ello nos dan dos tablas, ¿no? Una tabla de 7, la tabla 7.4 y la otra tabla es la tabla número 4. Para las juntas transversales vamos a usar la tabla 7.4. Aquí nosotros vamos a usar de entrada el espesor de la losa, que es 27 centímetros, está por acá. Y entonces, así de forma directa obtendríamos el diámetro de pasajunta y la longitud de pasajunta, que sería 1/3 el diámetro y la longitud sería de 40 centímetros. Entonces, aquí un pequeño repaso de teoría. Las juntas transversales son aquellas que libran los esfuerzos cuando ocurre, cuando la losa se contrae, ¿no? Y los esfuerzos de torsión y a la vez causados por diferencia de temperaturas y humedad. Aquí hay un apunte de datos. La longitud de pasajunta es 46 centímetros y el diámetro de pasajunta 1/3. Empezamos entonces haciendo el dibujo de la junta de contracción o junta normal. Aquí mostramos el espesor de losa y para ello aquí hacemos una abertura, ¿no? Esta abertura tiene una cierta profundidad que va desde los t-cuartos hasta los d-tercios. Y un cierto ancho, ¿no? Que se muestra ahí. También este fierro que está aquí en el medio va a d-medios, aproximadamente 3.5 centímetros. Y tenemos acá otra junta de esta construcción. Acá. Y la siguiente es la junta transversal de aislamiento, ¿no? Para esta la pequeña diferencia es que aquí hay se le agrega un sello. Nos dice que va de 3/4 a 1 pulgada, pero la norma C010 nos dice también que un ancho máximo de 30 milímetros está impuesta. También lleva aquí un capuchón engrasado y un relleno elástico, ¿no? En ambos casos vamos a colocar este fierro. Es un liso y lubricado cada 30 centímetros, de 1/3, ¿no? Tal como encontramos en la tabla 7.4. Después vamos a diseñar la tabla de las juntas longitudinales. Aquí presten mucha atención porque nos dan la tabla 4 y nos dan dos casos, ¿no? Para la varilla 4 y la varilla número 5. Pero vamos a usar solamente en cada caso las varillas del grado 60. ¿Sí? Vamos a probar ambos casos y vamos a ver cuál nos conviene. Entonces, para eso necesitamos de entrada el espesor de losa, que es 27 centímetros, y lo pasamos a pulgadas, ¿no? 10.63. Aquí está. También el borde libre nos dieron dos datos, ¿no? De 3 metros y 3.5 metros, pero vamos a usar el menor valor, que es 3 metros. Lo pasamos a pies y nos da un valor de 9.84. Entonces, si vamos a trabajar primero con la varilla número 4, recuerden ustedes que esta nomenclatura de número 4, para pasarlo a pulgadas, lo dividen entre 8, ¿no? La número 4 entre 8 me da una varilla de media pulgada. Entonces la varilla va a ser de media pulgada de diámetro y de grado 60. Además, el borde libre de 9.84 pies lo ubicamos por acá más o menos y nos damos cuenta de que deberíamos mostrar una extrapolación, ¿no? Entonces para eso definimos nuestro área de trabajo, que estaría por acá en 9.84 y por acá también, ¿no? Un X1, un X2 y luego un X y hacemos una interpolación con el espesor de losa. Listo, empecemos entonces. Acá hay un resumen de lo que acabo de decir. Entonces, para esta parte, para encontrar el X1, debemos extrapolar. Para encontrar el X2, también otra extrapolación. Y finalmente, tengamos X1, X2, hacemos una interpolación acá y encontramos el valor de X, que es el espaciamiento. Acá, X1, entonces, hacemos la operación, encontramos que X1 es 36.48. Tiene sentido porque vemos que de derecha a izquierda el borde libre se está reduciendo, claro, pero el espaciamiento está aumentando, ¿no? Acá es 30, acá es 36, entonces lo que se espera que X1 sea mayor a 36.
Y aquí es correcto, ¿no? Igual, de igual forma, hacer la otra transpolación para x2, yo veo que va a aumentar. Entonces, lo que se espera es que x2 sea mayor a 34. Y tal cual. Entonces, vamos por el camino. Y aquí hacemos una interpolación, ¿no? Nuestra interpolación con x1 y x2 nos sale un valor de 35.27 pulgadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque este valor, para que sea correcto y podamos usarlo, debe ser menor a 48 pulgadas. Porque en la tabla número 4 nos dice aquí la nota, ¿no? Nota, se recomienda una separación máxima de 48 pulgadas. Entonces, este valor es correcto, entonces vamos por buen camino. Entonces, este valor lo convertimos en centímetros, nos dice 89.59, pero nosotros vamos a redondearlo a múltiplos de 5. En este caso nos conviene, ¿no? Que sea 85 en vez de que sea 90, porque recuerda que es una separación de fierros. Entonces, digamos, por el lado conservador, nos conviene que X se convierta en 85 en vez de 90. Entonces, entonces nuestra conclusión con la variable número 4 es que sí cumple el desplazamiento. Y vamos a probar qué pasa con la variable número 5. En el caso de la variable número 5, también usamos grado 60, el borde libre igual 984. También, ¿verdad? Como es variable número 5, vamos a usar, el diámetro, perdón, sería 5 octavos, ¿no? Recuerden que lo dividimos entre 8 al número de la varilla y obtenemos el diámetro en pulgadas, ¿no? Este es el acero de grado 60. Estaríamos por acá, ¿no? Una extrapolación por acá y una extrapolación por acá y luego para esa interpolación. Pero aquí no es necesario hacer cálculos porque podemos observar que al hacer extrapolación, el número de acá, que vamos a tener acá como x1, x2, el x1 ya va a ser mayor a 48, ¿no? Porque 7 es 47, él es 48. Al extrapolar este valor de acá, sí o sí me va a salir mayor a 48. Y de igual forma aquí abajo, ¿no? El 43 pasa a 48. Entonces, si yo voy a la izquierda, el valor que está acá, que me va a salir x2, va a ser mayor a 48. Entonces, así nomás, sin hacer otra extrapolación y otra interpolación, yo puedo decir que el x va a ser mayor a 48. Entonces, con eso puedo decir que no puedo usar la variable número 5 porque la nota me dice, se recomienda una separación máxima de 48 pulgadas. Entonces, al no cumplir esto, decimos, ok, no puedo usar la variable número 5, pero sí la variable número 4. Aquí está un resumen, la variable número 4 me dice separación máxima, pero nuestra separación para la variable número 4 es 35.27 y es menor a 48 pulgadas y cumple, ¿no? Pero con la variable número 5 no cumple porque la separación sale mayor a 48 y no cumpliría con la nota que nos está dando. Entonces, al quedarnos con la variable número 4, regresamos a la tabla 4 y obtenemos que la longitud de varilla sería de 32 pulgadas y lo convertimos a centímetros, ¿no? Que aproximadamente es 80 centímetros. ¿Listo? Empezamos a dibujarlo. De la junta normal, la longitud. Y ahí está, ¿no? En ambos casos obtendríamos un fierro corrugado, separación de 85 centímetros, y el diámetro es de media pulgada, ¿no? Recuerden que al final decidimos utilizar la variable número 4 en vez de variable número 5. Si hubiera sido número 5, acá serían 5 octavos. Acá sería 5 octavos. Bien, eso es todo. Chicos, buenas noches. Vamos a continuar con la asesoría asíncrona de pavimentos. Para empezar, vamos a realizar el ejercicio que les han dejado para el del cálculo del ESAL. Leeremos brevemente el enunciado. Calcular el ESAL de diseño para la medición del tráfico de la tabla adjunta de una vía que se construirá con pavimento rígido. Eso hay que tener presente, bueno, esta especificación, pavimento rígido. La vía tendrá dos sentidos. Igualmente, tenemos que saber, bueno, estos sentidos y dos carriles por sentido. Esto nos ayudarán a obtener los coeficientes necesarios para este cálculo. Además, el periodo de diseño es de 15 años. Y el factor de crecimiento asciende a una tasa de 2.52. Bueno, emplear el promedio indicado
por esto. Ya veremos más adelante cómo vamos a utilizar este dato. Para empezar, vamos a realizar, vamos a completar este cuadro, ¿no? Que de acuerdo a la carga podemos obtener el factor equivalente, ¿no? Por eje, factor equivalente por eje. Entonces, continuemos. Bueno, continuando, como les indiqué inicialmente, vamos a completar este cuadrito. Básicamente, vamos a apoyarnos en la tabla de la derecha que nos permite hallar los EALF, ¿no? Los factores equivalentes por eje para un pavimento rígido en este caso. Para un pavimento rígido. Entonces, las cargas que nos dan están en toneladas. Tenemos que recordar eso. Nos piden el correspondiente al de 18 toneladas y el de 25 toneladas para un tándem y un trídem respectivamente. Entonces empecemos trabajando primero convirtiendo estas 18 toneladas que en kips nos da un 39.6. Sabemos que la carga en cada eje equivalente está en kips, como vemos en la tabla 6.7 para pavimentos rígidos. Claro, entonces ubicándolo vemos que está entre 38 y 40 para un eje tándem. Un eje tándem que los factores, los EALF equivalentes, los factores equivalentes de eje están entre 3.03 y 3.074 para 38 y 40 respectivamente, pero nosotros deseamos obtener para 39.6. Haciendo una interpolación sencilla, obtenemos el valor de 3.5998, que es coherente con este rango de valores de 3.03 y 3.74. Ahora para una carga de 23 toneladas, nuevamente convertimos en kips y nos da un valor de 50.6 kips. En este caso para un eje trídem. Nuevamente vamos a la tabla y 50.6 está entre 50 y 52. En este caso nos interesa los factores correspondientes para ejes trídem. Estos están en el rango de 2.94 y 3.44. Nuevamente realizamos una interpolación básica y obtenemos el valor de 3.09, que es coherente nuevamente con este rango de valores, ya dicho, ¿no? Bueno, hasta este punto ya tenemos estos factores que nos van a ayudar a calcular el tráfico de manera, de acuerdo a los vehículos que van a transitar en este caso, por este pavimento rígido, ¿no? Ya tenemos estos factores y nos va a ayudar a ese cálculo del ESAL inicial. Bueno, continuando con la explicación, vamos a proceder a completar este cuadro que nos va a permitir obtener el ESAL inicial de diseño, ¿no? Sabemos que este método requiere de una estimación inicial que a veces nos la otorgan, pero a veces, como en este caso, tenemos que determinarlo. Vamos a, bueno, ubicarnos
bueno, fácilmente cuando nos otorgan esta tabla, ¿no? Que permite hallar el ESAL inicial necesario para la ecuación que vimos inicialmente. En ese sentido, primero, analicemos esta columna de tipo de vehículo. Nos dicen que el tipo de vehículo que nos piden es el C2, por el que va a transitar, ¿no? En esta vía, que está ahorita en pleno proceso de diseño. Y para eso vamos a apoyarnos en los vehículos de diseño que están en el reglamento, en este caso de tránsito. Voy a proceder a compartirles. En este caso vemos en el ejercicio nos pedían, nos pedían para un vehículo de tipo C2. Vemos que el eje delantero como máximo para el diseño carga un peso de 7 toneladas y para el primer eje de 11. Esos son los valores de diseño. Observamos que el eje delantero es de tipo simple y no es dual, ¿no? Son solo llantas. En este caso, para el primer eje trasero, vemos que es un eje simple, pero dual, ¿no? Con neumáticos dobles a cada extremo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. En este caso, lo que nos piden, ¿qué vehículos nos piden? ¿Qué tipos de vehículos? Nos piden el C2, el T3S3, el B31. Los demás ya están llenados. ¿Y qué valores se ponen acá? Los valores máximos, las cargas de diseño. Como observamos, para el tipo C2, la carga de diseño para el eje delantero es de 7 toneladas y para el primer eje posterior de 11 toneladas. Regresamos a nuestra tabla y bueno, procedemos a completar. De igual forma, para el T3S3, procedemos a buscar este vehículo en nuestra norma y lo ubicamos. T3S3. El eje delantero tiene un peso máximo de diseño de 20.5 toneladas, el primer eje posterior de 7 toneladas, el segundo de 18 toneladas y el tercero de 25. Bueno, disculpen, el eje delantero de 7 toneladas, el primer eje posterior de 18 y 25 toneladas respectivamente, el tercero, como los pesos máximos de diseño. ¿Qué particularidad podemos observar? Que el eje delantero es de un tipo simple, el primer eje trasero es de un tipo trident dual y el segundo eje trasero es de un tipo tándem. Creo eso tengan presente para, en este caso, asociarlo a los coeficientes que hemos hallado inicialmente. Volviendo al ejercicio, como les indiqué, colocamos esos valores que faltan, guiándonos de la norma, y de igual forma buscamos para el vehículo B31 y de igual manera ponemos los pesos máximos de diseño. Luego procedemos a calcular los factores del eje, apoyándonos en estos valores que inicialmente determinamos como primera actividad, ¿no? En este ejercicio. Estos factores, los EALF, los factores equivalentes de eje.
El factor equivalente para un eje sin, o sea, recordemos, en este caso para el C2, recordemos cómo era su forma. A ver. Recordemos. Recordemos que su eje era simple para el C2, el eje delantero, y tenía solo un neumático a los extremos. En este caso, si era un eje simple y su carga es de 7, el factor correspondiente tendría el valor de 0.525 para esa carga de 7 toneladas. Ahora, recordemos que su primer eje trasero tenía un peso de diseño de 11 toneladas. Nuevamente buscamos y también recordamos que este eje trasero eh, y bueno, tenía era de un tipo tándem. ¿Por qué? Porque habían dos ejes contiguos. Y en este caso lo asociamos con la carga de 18 toneladas y el factor correspondiente a este eje que tiene una carga de 18 toneladas como peso máximo de diseño y es de tipo tándem porque hay dos ejes contiguos, porque sin más no recuerdan, era así. El EALF correspondiente sería 3.598. Para recordar, volvamos a nuestra norma. Vayamos al C2. Como observamos, eh, nuestro vehículo tiene dos ejes contiguos y por eso lo asociamos con uno de tipo tándem, ¿no? Con neumáticos dobles al extremo. Ahora, vayamos al vehículo T3S3 y recordemos la distribución de los ejes. Nuevamente vamos a nuestra norma y observamos que el T3S3 tiene en sus ejes traseros básicamente porque el eje delantero usualmente es uno de tipo simple, pero la variación ocurre mayormente en los ejes traseros. El primer eje trasero es de tipo tándem, el tercer eje trasero es de tipo trident. Entonces, recordemos esta configuración. No nos importa por el momento cuántos neumáticos hay en los extremos, eso hay que tener en cuenta. Nuevamente volvemos. Y como recordamos, el primer eje delantero era simple. El factor correspondiente, de acuerdo a esta carga de diseño, es de 0.525. Ahora, para la carga máxima de 18 es y recordemos que habían dos ejes contiguos. Bueno, el factor correspondiente sería 3.598, tal como está aquí. Y recordemos que el segundo eje trasero, con una carga de 25 toneladas, era de un tipo trident, porque habían tres ejes contiguos para este modelo de carro T3S3. Y en ese sentido, de acuerdo a eso, el factor, el EALF correspondiente sería 4.315. Y de igual forma, para este caso, para el B31, bueno, de igual forma para la totalidad, ¿no?, de los carros, tenemos que ir a nuestra norma, reconocer los ejes, más que todo la distribución, si es de uno, si hay dos contiguos o si hay tres. Y luego, eso primero, ¿no? Y luego,
la carga que llevan, la carga de diseño. El segundo paso sería la carga, ¿no? Identificar la carga. Y con estos dos datos, ir a este cuadrito. Y de esto sacar el factor, el EALF, el factor. Y colocarlo aquí. Hacer todo ese procedimiento para cada uno, siempre guiándonos de los carros de diseño. Y ya concluido ello, vamos a realizar la suma, ¿no? Que es la suma de estos factores de los EALF que hemos calculado, asociando con estos valores, con estas cargas de diseño. Sumamos, es una sencilla suma. Y ya con estos valores, con esto ya, recién podemos asociar al número de vehículos que nos proporcionan de datos. En este caso, nos dicen que por ese camino, por esa vía van a transcurrir 3.815 automóviles, 72 automóviles del tipo C2 y así sucesivamente para cada tipo. Como ya tenemos calculados los factores de acuerdo a como indicamos, a la carga de diseño, a la distribución de los ejes, entonces tenemos los factores listos, simplemente multiplicamos y hallamos el ESAL inicial, ¿no? Antes del diseño, el inicial, al iniciar el diseño, que es de 4.136. Sabemos que estos 4.136 son el número de ejes de 18.000 libras o 18 kips que van a transcurrir inicialmente por esa vía. Pero nosotros nos piden un diseño a largo plazo, recuerden, a 15 años. Entonces, tenemos que asociar este dato en nuestra fórmula para hallar el ESAL en ese periodo de diseño. Como indiqué, tenemos que desarrollar esta expresión, el ESAL, para ese tiempo, ese tiempo de diseño. Primero, como primer factor, tenemos el siguiente. El ESAL inicial, que hemos calculado, ¿no? Anteriormente, que nos salió 4.136 veces que el eje de diseño, el SAL, que equivale a 18.000 libras o 18 kips, va a transcurrir inicialmente por esa vía. Entonces, ya tenemos ese dato. Ahora, ¿qué es G? Es la tasa de crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento, el factor de crecimiento, disculpen. El factor de crecimiento, leamos un poco. El factor de crecimiento se relaciona con la razón de crecimiento y con el periodo de diseño en años, que es Y. En ese caso, en ese caso, procedamos a obtener procedamos a calcular el G. El G, como aquí dice, es la mitad de la suma de 1 más 1 más la tasa de crecimiento, el R elevado al periodo de años de diseño, ¿no? Que se plantea que esta vía va a durar el periodo. Entonces, procedemos a obtener esos valores. En el enunciado nos indican lo siguiente. Nos dicen
nos indican que la vía, el periodo de diseño es de 15 años. ¿Eso qué era? El Y. Para hallar el G, ¿no? Que era el factor de crecimiento. Ahora, ¿qué más nos recordemos? ¿Qué nos pide? Nos pide, nos pide el R, que es el factor de crecimiento. El R en este caso el LR, en este caso, el R, en, en este caso, el R, como observamos, tiene un valor de 2.52%. Listo, ya tenemos ese valor, tenemos el Y, este es el R, este es el Y, y listo, es todo lo que necesitamos para determinar el factor de crecimiento del tráfico, ¿no? En ese tiempo de diseño. Con esos valores procedemos a ir a nuestra expresión que relaciona dichos valores. Con esos valores colocamos en nuestra ecuación, que no olviden que es esta, que lo obtenemos de esta expresión, que está en sus diapositivas también de clase. Y bueno, luego de realizar ese cálculo, obtenemos el factor de crecimiento, que es 1.22. Ponemos ese valor aquí. Luego tenemos que obtener el D. ¿El D qué es? Es el factor de distribución direccional. En este caso, según el enunciado, si más no recuerdan, nos dice que nuestra vía va a tener dos direcciones. Cuando nos indican ellos, siempre el factor de distribución direccional va a tener el valor de 0.5. Eso es fijo. Y usualmente siempre lo realizan o lo dicen claramente, siempre. Ahora vamos a hallar el factor L. ¿Qué es el factor L? Vamos a el factor L, observamos detenidamente, y es el factor de distribución de carril. Si más no recuerdan, chicos, en el enunciado nos indicaban que en cada carril había, bueno, en cada dirección había dos carriles, y es esto por Ashton, si más no recuerdo. No nos indican un valor en específico del porcentaje. Entonces tomaremos el promedio, que está entre 80 y 100. Con el promedio sería 90. Y con ese valor lo colocamos en L, ¿no? El 90% sería 0.9. 365 por los días, y Y recordemos que es el periodo de diseño para el tiempo de diseño, ¿no? Que es de 15 años para la vía. Realizamos esta expresión y obtenemos que es el ESAL de 12.431.885, total de ejes de 18 libras o 18 kips, que es el SAL, ¿no? Si más no recuerdan, que es nuestra medida, es nuestra unidad de medida. ¿Cómo interpretamos eso? Que esta cantidad de veces, con esta cantidad de veces que va a transcurrir sobre nuestra vía, en base a esto vamos a realizar el diseño. Pero el ejercicio nos solicita hasta el momento solo esto: la estimación de ese tráfico que va a pasar durante su vida útil de nuestra vía, ¿no? En análisis. Y por ende, esta sería nuestra respuesta: 12.431.885.
número de veces que el eje de 18.000 libras o 18 kips pasará por la vía durante bueno, el periodo de diseño el que se ha planteado, ¿no? Su construcción. Ahora, vamos a proceder con otro ejercicio similar y que es el siguiente, y procedamos a leer, ¿no? Brevemente. A ver, un instante. Ya. Nos indican calcular el ESAL. Como ya sabemos, el ESAL está asociado al tráfico el tráfico de una vía en la ciudad de Lima de 2 sentidos y 3 carriles por sentido. Recuerden que estos valores los vamos a utilizar para hallar los coeficientes en la ecuación del ESAL o sea, bueno, el cálculo del ESAL, ¿no? El tráfico promedio diario inicial en la vía es de 1988 vehículos. Mira, observen que aquí ya nos dan el tráfico inicial. En el ejercicio anterior, nosotros tenemos que determinar el periodo de diseño es de 20 años, ya saben, este es el Y. Con una tasa de crecimiento de 12.12%. Recuerden que es el R. Para la distribución de carril, emplear el menor valor recomendado por Ashton. Seguramente muchos de ustedes ya recuerdan o ya están asociando esto. Bueno, vamos a calcular el ESAL utilizando estos nuevos datos. Y bueno, prosigamos. Como primer paso, vamos a determinar, como observan aquí en esta expresión, esta ecuación, el T y el TF. Pero, ¿qué son esos dos valores? Esos dos valores son, el T es la relación, el porcentaje medio de camiones que van a pasar por esa vía. En este caso nos indican que es la ciudad de Lima. Entonces, no es una zona mineral, industrial pesada. Podríamos decir que es una mucho más amplia, ¿no? No es en específico una zona minera o industrial, es general. Entonces, como dato tenemos que el tráfico promedio diario inicial es de 1988. Entonces, ese valor lo ubicamos en en este gráfico, ¿no? Vemos que como es logarítmico, se acerca bastante al 2. Lo levantamos y lo hacemos chocar con la gráfica correspondiente a C, que es general. Y bueno, ese valor nuevamente lo relacionamos con la otra, con el porcentaje de vehículos pesados, y este valor que obtenemos es de 55%. Entonces ya tenemos el porcentaje medio de camiones que van a transcurrir por esa vía, que es de 55%. Ahora procedamos a determinar el TF. ¿Pero qué es el TF? Es el promedio de ejes equivalente por camión. Sabemos que nuestra vía es general. Entonces, bueno, apoyándonos en esta tabla, que es para 1000 camiones, vamos a obtener el coeficiente TF, el promedio de ejes equivalentes por camión que van a transcurrir por esta vía de tipo general. Obtenemos que este es 2.149. Luego, continuemos. Nuevamente, asociemos todos esos datos a la ecuación general del ESAL.
esta nueva expresión que es igual a la anterior, pero tenemos que recordar que esta asocia el tráfico inicial si es que ya nos dan, o sea, la variación de esta ecuación con la que utilizamos inicialmente es que en esta considera el hecho mismo de este ejercicio, ¿no? Que nos dan el tráfico inicial, en el que lo que no ocurrió en el primer ejemplo, en el que tuvimos que determinar dicho tráfico inicial. El ADT sub 0 nos indicaban que eran 1900 vehículos por día que pasaban inicialmente. Ahora el D, recuerdan que era el factor el factor de dirección. El factor de dirección D, que en este caso sabemos que hay dos, el factor direccional, claro, hay dos sentidos. Y recuerden, cuando nos indican en el enunciado que hay dos sentidos, su factor va a ser 0.5 siempre. Ahora el L. El L, si más no recuerdan, era el factor de distribución por carril. En este caso, recuerden que nos indican que ese carril, en cada carril, o sea, por cada sentido, van a transcurrir 3 carriles. Y además en el enunciado nos recomiendan emplear el menor valor recomendado por AASHTO para la distribución por carril, que es el factor L. Vamos a la tabla del factor de distribución de carril y asociamos a esta los 3 carriles por cada sentido y nos indican que quieren el menor valor, o sea 60% según AASHTO. Ese valor va a adquirir nuestro factor L de distribución de carril. Vamos nuevamente a nuestra ecuación y 60% sería 0.6. El factor de crecimiento, utilizamos nuevamente la expresión que ya indicamos en el ejercicio anterior y el valor obtenido es de 1.26. Ahora el Y sabemos que es el tiempo de diseño, que en este caso es de 20 años y colocamos en años. El factor T, que ya sabemos, que es el porcentaje de camiones que transcurren por la vía, en este caso de corte general, y según la tabla que, bueno, lo relacionamos, era el 55%. El TF, ya saben, es el promedio de ejes equivalente por camión y también obtuvimos su valor que era de 2.149 de acuerdo a nuestra vía que va a estar ubicada en una zona de tipo general. Y por último multiplicamos por 365 que son los días del año, ¿no? El valor obtenido es de 6.483.808 número de veces que el eje de diseño de 18.000 libras o 18 kips o el SAL transcurrirá a lo largo de la vida bueno, el tiempo de diseño que se tiene planteado en esta vía, que es de 20 años. En esos 20 años se estima, según acorde a esta ecuación, que, bueno, nuestro eje de diseño SAL de 18 kips o 18.000 libras pasará 6.483.808 veces por esta vía, ¿no? Y bueno, básicamente es todo, ¿no? Por el ejercicio para, bueno, desarrollando el ejercicio que les han enviado y que muy probablemente venga en su examen de forma muy similar, de forma similar. Bueno, ¿qué más decirles, chicos? Que traten de tener a la mano la norma de los vehículos y tener presente que repasar, asociar muy bien
que los coeficientes, con qué gráficos, bueno, de dónde pueden obtenerse, ¿no? Básicamente eso, porque el ESAL y bueno, el cálculo del ESAL creo que es lo previo, lo inicial para el diseño que se va a realizar posteriormente, en este caso para el cálculo de alturas y todo ello, ¿no? Eh, y bueno, solamente eso y gracias, chicos. Muchas gracias por su atención. Recuerden que seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.